Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Hay novedades importantes, es cierto que muchas de ellas son repetitivas, pero en definitiva se han terminado de confirmar ciertas noticias que venían siendo en principio rumores instalados y avanzados, pero que necesitaban definirse. Vamos a comenzar hablando de la situación de un jugador más en cuanto a lo futbolístico que podría llegar a ser titular en el compromiso del domingo frente a Argentinos Juniors, porque ya River dentro de poco más de 72 horas estará volviendo a jugar y tendrá que olvidarse de lo que fue la eliminación de la Copa Libertadores para enfocarse de lleno en lo que va a ser la Copa Liga Profesional. Vamos a hablar de tres jugadores que ya prácticamente se han ido del club. Es cierto que todavía faltan ultimar algunos detalles, pero en definitiva los tres futbolistas que voy a mencionar en este video van a abandonar el club en este periodo de transferencias, y también vamos a referirnos a otro que podría llegar a recibir una oferta millonaria. Y por último vamos a hablar de la derrota de la reserva que empezó con el pie izquierdo. El nuevo torneo cayó frente a Argentinos Juniors en el River Camp. Y por último también vamos a mencionar la inauguración del nuevo restaurante que estará estrenándose dentro de pocos días en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de lo que mencioné al principio, que tiene que ver con Manuel Lanzini, el mediocampista ofensivo que fue el tercer refuerzo del millonario en este periodo de transferencias. Tiene muchas chances de ser titular el próximo domingo frente a Argentinos Juniors. Recordemos, el partido que abrirá el segundo semestre del millonario será desde las 21 horas en el estadio Diego Armando Maradona. Lanzini viene entrenándose de manera prácticamente perfecta, no tiene ningún inconveniente físico, y más allá de no haber jugado quizás tanto en comparación con sus temporadas anteriores en el West Ham de Inglaterra en la primera mitad de este 2023, la realidad es que tiene un estado físico envidiable y no tiene ningún inconveniente ni de jugar como titular los 90 minutos, y ni tampoco si le toca ingresar un rato en el segundo tiempo. Es verdad que De Michelis todavía no confirmó el equipo, y más allá de si Lanzini puede o no ser titular, hay que ver el esquema, la alineación y la manera en la cual decide afrontar este partido. Porque si bien es verdad que el plantel necesita recuperarse con una victoria después de lo que fue la eliminación a nivel internacional, hay que tener en cuenta que este primer cotejo de River en la Copa Liga Profesional es posiblemente, si analizamos todo el fixture, los 14 encuentros que tendrá que jugar el conjunto de Núñez correspondientes a la zona A, seguramente sea el más complicado, dejando de lado el superclásico con Boca en la Bombonera. De los 13 partidos que son correspondientes a los conjuntos que están en el grupo con el más grande, posiblemente visitar a Argentinos Juniors en la Paternal sea el partido más difícil. Por eso mismo no hay que volverse locos y está viendo De Michelis cuál va a ser el mejor esquema posible para afrontar ese cotejo. Lanzini generalmente, recordemos, se desempeña como un mediocampista ofensivo por delante de la línea del resto de los volantes y por detrás de los delanteros. Dependerá mucho de quién es la referencia de área, de si Lanzini juega o no, porque hay que tener en cuenta que la salida de Beltrán abre muchísimas posibilidades de quién podría llegar a ser el centroatacante. Podría llegar a jugar Borja, puede jugar Rondón, o podría seguramente también jugar Facundo Colidio, que es el que más se parece a Beltrán en cuanto a características. Hasta que el DT no defina eso, no sabremos efectivamente cómo formará la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que hay que esperar a ver qué es lo que sucede con Nacho Fernández, que fue suplente en el último partido, y hay que ver si en definitiva es titular. Que Enzo Pérez seguramente no esté en el debut, y por eso mismo hay que definir quién va a ser el volante central, y eso también después va a acomodar un poco el resto de las piezas. Quién va a ser el lateral por la derecha, que también va a ser clave porque el nivel de Casco ha sido muy flojo, y después hay algunos futbolistas que jugaban en ese sector que se han terminado yendo, y por eso mismo, si bien es verdad que la titularidad de Lanzini es algo que se va a discutir durante las próximas 48 horas, hay otras cosas que deberá definir el DT, sabiendo, y me parece que esto es lo más importante, que el jugador en cuestión, en caso de que el director técnico lo necesite, está en óptimas condiciones físicas para jugar 90, 45 o los minutos que el entrenador lo necesite en cancha.
Y vamos ahora a meternos a los jugadores que no van a seguir en River. Empezamos ya con la baja confirmada de José Paradela, un futbolista que en 2 años y medio lamentablemente no ha podido mostrar sus mejores condiciones sabiendo que las tiene, pero en definitiva, a mi entender, le ha quedado un tanto grande la camiseta del millonario. Es cierto que ha tenido destellos a mediados del año pasado con el muñeco como DT y a principios de este 2023 también bajo el mando de Martín de Michelis, donde se puso la camiseta, logró rendir, pero en definitiva no tuvo la suficiente regularidad con un nivel alto como para justificar su estadía en el club. Por eso mismo se va a ir finalmente a préstamo a jugar a Tigre. Quizás sea llamativo el hecho de que se vaya cedido con un cargo, es cierto, todavía no han sido oficializados los montos, pero en definitiva Tigre va a pagar por el préstamo de Paradela y a su vez también va a tener la opción de compra como para que River pueda recuperar algo de la inversión que hizo en su momento. En enero del 2021 le pagó $2,5 millones a Gimnasia y Grima La Plata por el 70% del pase del zurdo. Ahora es cierto que River pretende recuperar gran parte de ese dinero invertido, pero sabe que va a ser complicado. Recordemos que en el inicio de este mercado Racing había ofertado prácticamente ese mismo número para tener a Paradela, pero River pretendía alrededor de 4 millones de la moneda estadounidense. No sabemos por qué efectivamente el millonario rechazó esa oferta, pero seguramente tenía que ver con que si el equipo seguía en la Copa Libertadores, el éxodo de jugadores iba a ser mucho menor al que se está dando en este momento y al que se va a venir lo más seguro en los próximos días. A su vez tampoco hay que descartar que pueda llegar alguna incorporación más. De hecho, me parece que River debería traer algún refuerzo más antes del cierre del mercado. Pero volviendo al tema de Paradela, todo arreglado con Tigre, el futbolista va a jugar allí. Lo que tampoco se ha oficializado es si es por 12 meses, es decir, hasta mediados del año que viene, o si va a ser por 18 meses, hasta finales del 2024. Un tema no menor para saber cuándo podría el conjunto de Victoria hacer uso de la opción de compra, pero que obviamente en River mucho tampoco importa en el sentido de que posiblemente Paradela no vuelva a ponerse la banda. Su nivel debería ser muy pero muy bueno como para que en definitiva tenga otra oportunidad en River, aunque si eso sucede, uno supone que en primera instancia Tigre finalmente lo compraría. Por lo que aquellos minutos que jugó en Rosario frente a Central por la anteúltima jornada de la Liga Profesional fueron los últimos que disputó José Paradela con la casaca del más grande. Y en un cambio de último momento, teniendo en cuenta que todo parecía indicar que Robert Rojas iba a ser jugador de Vélez, ahora parece que va a convertirse en futbolista de Tigre. Es todo bastante extraño en ese sentido porque se había hablado de que el equipo de Liniers iba a ofertar $3 millones por el 100% del pase del paraguayo. Y está claro que a River le convenía vender a Rojas en esa cifra porque estaría recuperando prácticamente toda la inversión en el momento en el cual tuvo que incorporarlo proveniente de Guaraní de Paraguay por allá en enero del 2019. En cambio ahora parece que seguirá los caminos de Paradela y seguirá Tigre a préstamo. Es decir, con un cargo bajo seguramente, estamos hablando de menos de $500 millones y con una opción de compra que salvo que el futbolista la rompa en el conjunto de Victoria, difícilmente sea ejercida. Por eso mismo, en cuanto a lo económico, suena algo extraño. Está claro que lo más probable es que Rojas ya se ha recibido un llamado del cuerpo técnico de Tigre donde le confirmaron prácticamente la titularidad. Y está claro que como el jugador necesita jugar porque en River ya no va a tener lugar, porque De Michelis, si bien es verdad que lo ha utilizado, que cuando volvió de jugar en la fecha FIFA con la selección paraguaya a mediados de junio, luego de las declaraciones de su representante diciendo que se quería ir de River, el DT volvió a tenerlo en cuenta. De hecho, se convirtió de héroe a villano en el partido contra Inter de Porto Alegre en Brasil porque logró en el minuto 90 convertir el tanto que llevó al conjunto de Núñez a los penales cuando parecía que River iba a quedar eliminado en los 90 minutos, pero después terminó fallando el penal definitivo, más allá de que en el Millonario no se lo castiga tanto por el hecho de errar ese penal, sino porque sus rendimientos durante este primer semestre han sido más negativos que positivos, a pesar de algún que otro buen cotejo como puede ser el compromiso que jugó, por ejemplo, contra Fluminense en el Monumental. Ese quizás fue el gran partido de Rojas en este 2023, pero después, luego de recuperarse de la lesión,
que lo tuvo a mal traer durante todo el 2022, no volvió a ser el mismo ni como lateral derecho ni como primer marcador central. Por eso mismo su salida de River estaba cantada. Lo que sorprende es que esta salida se dé a Tigre a préstamo y no finalmente transferido a Vélez, porque de la primera manera River no recibe una gran suma de dinero, teniendo en cuenta que el futbolista se iría a préstamo, mientras que de la segunda forma el más grande habría recibido 3 millones de dólares. Eso suponiendo que después todo lo dicho en palabra se traslade al papel, porque otro motivo por el cual River a lo mejor no quiere venderlo a Vélez es porque a lo mejor el conjunto de Liniers no cumplió con ese monto que había dicho en primera instancia. Esto es algo que prácticamente nunca se va a saber. Lo cierto es que Rojas acompañará a Paradela y ambos serán nuevos refuerzos de Tigre. Y vamos ahora con uno que sí se va a Vélez, porque parece que acá sí se cumplió todo exactamente como se había planeado en un principio, y es Elías Gómez, futbolista que se quedó en River un poco por el pedido del DT a principios de este año, pero finalmente el entrenador no pudo, no sé si cumplir con su palabra de hacerlo jugar, porque la realidad es que si bien es cierto que el paso de Elías Gómez por River en estos 18 meses que estuvo en el club ha sido flojo, en general se lo juzga por su bajo rendimiento más lo que hizo en el primer año del club, es decir, durante el 2022, que por lo que hizo en este 2023. Solamente jugó 4 partidos en la primera mitad de este año, por lo que no se lo puede juzgar por eso, y la realidad es que también sufrió un momento personal verdaderamente muy duro, por lo que en River intentaron ser lo más buenos posibles, por decirlo de alguna manera, con el futbolista, incluyendo que fue él quien levantó la liga profesional en la obtención del título luego del partido ante Racing por la última fecha del campeonato, pero en definitiva siempre hay que poner lo futbolístico por delante, y Elías Gómez en general no ha rendido, sobre todo en el año pasado, que es cuando tuvo la continuidad que le había permitido mostrar las virtudes que había tenido en su momento en Argentinos Juniors. Finalmente en River no pudo demostrar todas sus buenas características y por eso mismo se terminará yendo transferido a Vélez, y acá el conjunto de Liniers sí pondrá el dinero que pretende el más grande, que es $1 millón por el 50% del pase. Recordemos que en su momento el conjunto de Núñez había abonado $1,5 millones por el 70% de la ficha. Quizás lo que llama un poco la atención es que River se va a quedar con un 20% del pase de Elías Gómez, que a lo mejor mucho no le interesa, porque uno no cree que el lateral izquierdo vaya a ser transferido por una cifra mayor en un futuro, por lo que la realidad es que ese 20% tarde o temprano River lo terminará perdiendo cuando el futbolista o termine rescindiendo su contrato con Vélez o termine quedando libre, o si termina siendo transferido, la realidad es que el monto a recibir por parte del más grande sería demasiado poco. Por eso mismo lo ideal hubiera sido venderlo por un poco más de dinero, a lo mejor no llegar a ese $1,5 millones, pero sí aumentar la cifra a $1,200,000 o $1,300,000 y vender en definitiva el 70% del pase que había adquirido el conjunto de Núñez en su momento desde Argentinos Juniors. Elías Gómez se va del Millonario sin pena ni gloria, con un paso bastante pobre, y sabe perfectamente que en Vélez podría encontrar un nuevo lugar donde rendir al máximo. Y vamos ahora a hablar de un jugador que si se va sí podría generar un problema a la hora de armar el equipo, porque Pablo Solari estaría recibiendo muchos sondeos del fútbol del exterior, y hay uno en particular del fútbol inglés que es el que le movería un poco el piso al futbolista como para ver si se va o no del más grande. En principio todavía no hay ninguna oferta formal, por lo que no se puede decir que Solari vaya a abandonar River ni mucho menos, pero muchos medios ya están diciendo que podría llegar en los últimos días de mercado. Recordemos que el periodo de transferencias tanto en Europa como en Argentina termina el 31 de agosto, lo hizo bien la AFA en igualar el término de ambos libros de pases, porque recordemos que en Argentina cerraba hoy, jueves 17 de agosto, que es justo el día en el cual empieza la Copa Liga Profesional para algunos equipos, pero en definitiva se estiró por 2 semanas más, algo muy positivo para River, porque en caso de que se vaya alguno de los jugadores que son considerados titulares, va a tener un tiempo lo suficientemente apropiado como para poder reemplazarlo. En el caso de Solari, el equipo inglés que se desempeña en la primera división, es decir, en la Premier League, que estaría interesado, es el Crystal Palace de Inglaterra, que estaría dispuesto, según los rumores, a poner 15 millones de euros por el jugador
que en general ha tenido un buen 2023 hasta el momento. De hecho, fue el mejor jugador de River en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre, convirtiendo los 2 tantos en la victoria por 2-1. Hay que tener en cuenta, y esto también es importante, que el Millonario tiene el 60% del pase de Solari, que el otro porcentaje, el otro 40% restante, se divide 20 para Colo Colo y 20 para Talleres de Córdoba, lo que quiere decir que River, en caso de traspasarlo por los 15 millones de euros recién mencionados, estaría recibiendo alrededor de 8 millones y medio de la moneda estadounidense, mientras que el resto de la suma se dividiría en partes iguales entre el equipo chileno y el conjunto cordobés, por lo que River seguramente pretendería un poco más. Hay que tener en cuenta que Solari es un jugador muy joven y por eso mismo River podría llegar a retenerlo. No sería tan complicado decirle que se quede un poco más en Argentina. Lo difícil acá sería, obviamente, si esta oferta es concreta, lo que pensaría el propio jugador, porque estamos hablando de un equipo de la Premier League, que si bien es verdad, no es de los más importantes, la Premier League le mueve la estantería a cualquier futbolista del planeta, por lo que habrá que esperar a ver si esta oferta se convierte en concreta y formal, y a partir de ahí ver qué decide tanto River como también el propio Pablo Solari. Y vamos ahora a hablar de la reserva, que no tuvo el debut soñado en la Copa Proyección 2023, que es como se va a llamar en definitiva el segundo torneo que se estará disputando este año en la segunda división más importante del fútbol argentino. Los chicos del más grande fueron superados por Argentinos Juniors y prácticamente cayeron sin atenuantes en el River Camp establecido en el predio de Seiza. El encuentro correspondiente a la zona A terminó 2-1 a favor del bicho, pero podría haber sido un triunfo del equipo de la Paternal bastante más abultado. Es que River tuvo bastantes inconvenientes en el retroceso y a la hora de cubrir espacios en la última línea, Argentinos lo aprovechó, sobre todo en el primer tiempo cuando consiguió los 2 goles gracias a las apariciones de Herrera y Díaz Chávez. En el complemento, y obviamente con la obligación al ser local, el Millonario salió a buscar el descuento y con empuje logró finalmente encontrar ese tanto que le dio la posibilidad, por ejemplo, en el final del partido de tener una situación para el empate, aunque hubiera sido sin merecerlo. Aún así le costó mucho generar situaciones claras en el área rival. El elenco visitante, en cambio, aprovechó los espacios que se le abrieron y convirtió a Sebastián Beltrán, el arquero de River, en una de las figuras del partido. El conjunto dirigido por el Pichi Escudero mejoró con algunos cambios, especialmente con el ingreso de Agustín Roberto en la delantera, que a mi entender ya debería ser titular en la tercera división, pero el descuento llegó demasiado tarde. A los 46 del complemento lo marcó Daniel Zavala de cabeza luego de recibir un centro desde la derecha. El Millonario contó, como dije recién, con algunos minutos de tiempo adicional para llegar a la igualdad, pero desperdició un tiro libre en la puerta del área que podría haber sido la igualdad, pero también, como dije, a lo mejor hubiera sido demasiado previo para el más grande, teniendo en cuenta que el partido fue muy flojo en general. El equipo de Marcelo Escudero formó de la siguiente manera: Santiago Beltrán fue el arquero, los 4 defensores, Enzo Rubio el lateral derecho, Daniel Zavala y Felipe Álvarez los 2 centrales y Gonzalo Trindade fue el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha se movieron Jonás Luna, Talo Coleta, Axel Encinas y Alexis Araujo, y la pareja de delanteros estuvo conformada por Alexis González y Federico Morelo. En el segundo tiempo ingresaron Agustín Roberto por González, Diego Guayama por Moreno, Sebastián Sánchez por Coleta, y el último cambio fue la entrada de Thiago Costa por Alexis Araujo. En cuanto al cronograma de la reserva, en el segundo encuentro, en la segunda jornada, enfrentará a Barraca Central en condición de visitante, mientras que posteriormente recibirá a Vélez en el River Camp, que es el último campeón del torneo de reserva. Y para finalizar el video vamos a decir que el Millonario inaugurará en los próximos días el nuevo restaurante del Estadio Monumental, que como ya saben tendrá vistas tanto al campo de juego como también al barrio River. La cancha del más grande está cada vez más cerca de culminar la segunda etapa de las obras, mientras las tribunas Iberimedia avanza con la construcción de los nuevos palcos. En las plateas laterales comenzó también el retiro de las viejas butacas, pero más allá de todas estas remodelaciones, en los próximos días se viene el estreno de un espacio largamente esperado por todos los hinchas y que obviamente va a enaltecer la magnitud del Estadio Monumental.
River está próximo a inaugurar el nuevo restaurante, el nuevo espacio gastronómico que estará ubicado en un sector de la tribuna Centenario Media y ocupará 700 metros cuadrados. Una de las novedades es que se podrá acceder a través de un ascensor que ya se instaló en la parte exterior del estadio. La otra particularidad, como dije recién, es que los ventanales de la flamante confitería tendrán vistas tanto al barrio River como también al campo de juego del Estadio Monumental. Será un atractivo único que no tiene nada que envidiarle a los grandes estadios de todo el planeta. El nuevo local fue adjudicado mediante una licitación a la empresa 9 del 12, que se encarga de brindar un servicio de excelencia y una oferta gastronómica a la altura de los mejores restaurantes de todo el país. La firma está compuesta por el Grupo Malloy, que es propietario de varios locales en zona norte, y también por el Grupo Maldini, que es muy conocido en el mundo de la gastronomía. La empresa en cuestión se comprometió a invertir 320 millones de pesos. En los últimos días se viralizó un video en el cual puede observarse que la obra ya está prácticamente culminada. De esta manera, el Monumental contará con su propio restaurante que podrá ser visitado no solamente por los hinchas y socios de River, sino también por el público en general, a excepción obviamente de los días en los cuales el Millonario juegue en su estadio en condición de local, porque está claro que las adyacencias de todo el estadio siempre están cortadas por la policía debido a los partidos que juega el equipo dirigido hoy por hoy por Martín de Michelis. Hay pocos estadios en el mundo que tienen su propio restaurante dentro del propio establecimiento y a partir de unos días el Monumental será uno de ellos. Además, hay que tener en cuenta que debido a este parate se aprovechó para hacer algunas modificaciones más que tiene que ver con el retiro de todas las butacas, como mencioné anteriormente, y se espera que todo el anillo superior ya tenga absolutamente todos los nuevos asientos grises, rebatibles y antivandálicos para que en el primer partido que el más grande juegue como local en el 2024 ya esté absolutamente toda la obra terminada. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video y no lo mencioné, también debido a las lesiones de Paulo Díaz y González Pires, el otro refuerzo que tiene muchas chances de debutar como titular, inclusive más que Lanzini, este próximo domingo frente a Argentinos Juniors es Ramiro Funes Mori. Como segundo marcador central, casi con seguridad va a estar desde el arranque en el cotejo frente a Argentinos Juniors. Y ahora hablando más puntualmente de lo que mencioné en el video, se fueron 3 jugadores, en realidad se fueron más, pero algunos no tuvieron ni siquiera minutos porque también se terminaron yendo Elías López, Tomás Lecanda, Franco Alfonso, muchos jugadores que no sumaron prácticamente minutos en la primera mitad de este año también se terminaron yendo y hay que ver en definitiva cuántos más se van. Podría llegar una oferta por De la Cruz. Puede llegar una oferta también por Héctor David Martínez, pero todavía no ha llegado nada. En cuanto al Estadio Monumental, está claro que cuando los hinchas de River vuelvan a Núñez, que va a ser el 27 de agosto en el partido por la segunda jornada frente a Barraca Central, podremos ver inclusive muchas más obras que las que ya estaban terminadas la última vez que el Millonario jugó en condición de local. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.